Comenzamos con la primera mesa redonda. Son muchos los desafíos futuros que acabamos de escuchar aquí desde esta perspectiva macro, internacional, pero queremos aterrizarlo también aquí, a casa. La transición verde, la visión de los puertos como hubs energéticos, la digitalización, la irrupción en este negocio también, como en muchos otros de la inteligencia artificial, son algunas de esas tendencias que marcarán y que están marcando, de hecho, ya el futuro y también la competitividad de nuestro puerto. Responder al reto de cómo hacer compatible esa sostenibilidad ambiental con la social y con ese equilibrio económico-financiero, desde luego que es complejo, pero hay que trabajar en ello. Y para ponernos sobre la pista, nuestra primera mesa redonda se titula precisamente Construyendo el Mañana, innovación y proyectos sostenibles en el puerto de Bilbao. Para ello vamos a contar con un plantel de 4 expertos que nos van a ayudar. El encargado de dinamizar y de moderar esta mesa es hoy nuestro director de Operaciones, Comercial, Logística y Estrategia de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Andima Oromaetxea, nahi duzunean, zurea da hitza. Txalo bero bat, mesedez. Bueno, egun on guztioi eta egun on eta eskerrik asko etortzeagatik. Lehenik eta behin esateko gaur dekogun maila oso interesgarria da. Dekogu gure mailan energia, barkuek, garraio intermodalak eta bai ferroviario esperto bat. Eta hortik aurrera ikusiko dugu zer dekogun hemetik aurrera. La mesa con la que empezamos hoy yo creo que es muy interesante. Tenemos un panel de 4 expertos. Además vamos a ver todo lo que es la sostenibilidad desde un modo totalmente transversal, porque tenemos un experto en energía, tenemos un experto en transporte intermodal, tenemos un armador naviero y un experto ferroviario. Entonces, a partir de ahí vamos a atacar la sostenibilidad y los retos que tenemos a futuro desde todos los puntos de vista. Os animo a que participéis luego con alguna pregunta. Sin más demora vamos a empezar, que el tiempo aprieta y luego tenemos un café para coger energía. Gracias. Hasta ahora. Bueno, llamo a que suban los compañeros, Aitor Arzuaga de Alba, Petronor, Roberto Castilla de Brittany Ferries, Pedro de Iguals y Iñaki, experto ferroviario. Ahora presentamos. Sí. Bueno, el primer ponente, como decía, experto en energía, Aitor Arzuaga, que es ingeniero de telecomunicaciones y ya tiene una trayectoria dilatada en diferentes empresas tecnológicas, Hewlett Packard, Ericsson y Tecnalia. Pero lo más importante es que está desde el 2022 en Alba, está liderando el proyecto de Petronor hacia un concepto distinto de refinería, hacia un proyecto totalmente sostenible, que nos explicará más adelante, y nos va a dar una visión muy completa de los retos que tenemos en el puerto de Bilbao, energéticos y también como propia energía y como posible descarbonizador tanto de industria local como europea a futuro. Aurrera, Aitor, mesedez. Eskerrik asko Andima eta eskerrik asko Bilboko portuari ere hemen egoteko aukera izategatik. Muy buenos días a todos, welcome. So voy a explicar un poquito la actividad que estamos desarrollando en Petronor, en nuestra transformación industrial hacia la sostenibilidad. Y me gustaría empezar con un pequeño resumen sobre las cifras clave de Petronor, que como bien comentaban antes la Autoridad Portuaria y el Director de Puertos del Estado, es un actor muy relevante del puerto de Bilbao. Petronor supone prácticamente el 40% del tráfico del puerto de Bilbao entre los aproximadamente 11 millones de toneladas de crudo entrante que importamos por el puerto y las aproximadamente el 30% de nuestra producción, 3-4 millones de toneladas, que exportamos a diferentes mercados, principalmente del norte de Europa y Norteamérica. Además, generamos el 10% aproximadamente de la recaudación fiscal del territorio histórico de Vizcaya debido a la actividad empresarial y los impuestos derivados de los hidrocarburos. Es una contribución muy relevante, bueno, aparte de los empleados y el impacto indirecto. Sin embargo, a mí me gustaría destacar que nosotros, como parte del Grupo Repsol, tenemos un compromiso de convertirnos en una empresa de emisiones netas cero en el año 2050. Entonces, claro, convertirse en una empresa de emisiones netas cero cuando eres un
productor de combustibles a partir de petróleo, pues es un reto muy, muy relevante, ¿no? Y eso va a implicar descarbonizar o transformar las materias primas de las que nos abastecemos, transformar el proceso de lo que hacemos y transformar los productos que ponemos en el mercado para descarbonizar la industria química y el transporte y la movilidad. Unos pequeños datos para ubicar el problema, ¿no? Las emisiones de CO2 en el transporte en Europa, que digamos que es el ámbito regional en el que nosotros nos movemos, suponen aproximadamente el 26% de las emisiones totales de CO2. Sin embargo, si abrimos la imagen con la lupa y vemos cuáles son realmente de esas emisiones, cómo se dividen, vemos que aproximadamente un 14% se divide al sector marítimo, un 13% a la aviación y un 71% al transporte de carretera. Y de ese 71%, el 27% es el transporte pesado. Con lo cual, si vemos eso, y sin entrar en el melón de cómo va a ser la descarbonización del transporte ligero, ¿no? Que hay, bueno, evidentemente estamos en una digamos, apuesta clara por la electrificación, pero sin entrar en ese melón, vemos que un 47% de las emisiones totales del transporte tienen una muy difícil, desde el punto de vista tecnológico, electrificación, ¿vale? Entonces, como consecuencia, vamos a necesitar moléculas renovables, combustibles renovables, que nos permitan descarbonizar el transporte. Y además, es que el transporte es el único sector que en Europa sigue aumentando sus emisiones. Y está previsto que lo aumente. Y en algunos ámbitos, como por ejemplo la aviación, de una forma muy notable, ¿no? Entonces, con este ingrediente, lo que quiero posicionar es que realmente tenemos la necesidad de la utilización de combustibles renovables para poder abatir y poder descarbonizar el ámbito del transporte. Bueno, es una solución que tiene ciertas ventajas y es técnicamente viable. De los combustibles renovables, una parte muy relevante van a ser combustibles, digamos, renovables de origen biológico, que vamos a decir como los biocombustibles. Ahora mismo ya podemos disfrutar en las estaciones de servicio, por ejemplo, de diésel renovable, que está producido a partir de residuos. Por ejemplo, en el caso de las estaciones de Repsol y Petronor tenemos diésel renovable fabricado en Cartagena a partir de residuos de tipo de grasas utilizadas, aceites utilizados, etcétera. Pero una parte muy importante va a venir del combustible sintético. ¿Y por qué sintético? Porque para los combustibles biológicos la materia prima existente está limitada. Los residuos son los que son, ¿no? Sin embargo, con el sintético, como se produce a partir de electricidad renovable y CO2 capturado, en principio su disponibilidad es mucho mayor y tiene numerosas ventajas. Por ir rápido en el tiempo y no extenderme mucho, voy a explicar el proyecto de demostración tecnológica que estamos desarrollando en el puerto de Bilbao. Es un proyecto de planta demo para la producción de combustibles sintéticos, principalmente diésel sintético y queroseno sintético, para su uso y validación en la aviación y el transporte pesado por carretera y marítimo. Es un proyecto demo de una inversión de 170 millones de euros entre el electrolizador y la planta de combustibles sintéticos, y que además solo va a producir 2.000 toneladas al año de producto. O sea, realmente esto desde el punto de vista de producción no sirve para nada, en cuanto a que no resuelve ningún problema, la cantidad es muy pequeña. Sin embargo, lo que nos va a permitir es desarrollar el conocimiento, las capacidades, la tecnología y optimizar el desarrollo y el diseño del tipo de planta que sería necesaria para poder escalar en un futuro cercano a 50, 100 o 200 veces más. Lo hacemos con una colaboración público-privada y tecnológica muy relevante, y sí que me gustaría destacar que esto es posible gracias a que lo hacemos en un ecosistema que favorece la colaboración y la innovación. Hemos encontrado socios industriales, socios tecnológicos europeos y socios institucionales que han posibilitado que esta inversión tan relevante y tan de alto riesgo tecnológico para nosotros pueda salir adelante. La planta está actualmente en construcción, se está desarrollando en la parcela de Punta Sollana, que bueno, es el cuadrado azul que podemos ver ahí a la izquierda. Y también he puesto un poco la imagen 3D de la pinta final que tendrá la planta, cuya terminación mecánica tenemos prevista para el segundo trimestre del año que viene. Ahora mismo hay una actividad, parece que hay un hormiguero, ¿no? Hay como 600 personas trabajando al mismo tiempo en la construcción de esta planta. Y por dar unos mensajes clave e ir bastante rápido, yo creo que tenemos
y al hilo de lo que decía también el experto Peter Langen, cuya presentación me ha encantado, gracias por las semillas para nuestro pensamiento. En España y en la península ibérica tenemos la fortuna de que vamos a disponer de un recurso renovable muy importante, ¿no? Y ese recurso renovable en forma de producción de energía renovable tenemos una limitación, que es que la península ibérica es prácticamente una isla desde el punto de vista energético. Entonces, esa bonanza de disponibilidad de recursos renovables, que podríamos decir que es como una commodity deseable y valiosa en el futuro para la descarbonización, solo la vamos a poder traccionar en actividad económica y beneficio económico si conseguimos convertirla en activos de mayor valor añadido que podamos comercializar y exportar a los mercados principalmente europeos cercanos y desarrollados, que son los que lo van a demandar. Y ahí estamos hablando de combustibles descarbonizados, estamos hablando de acero verde, estamos hablando de cemento verde, de vidrio verde, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que precisan su descarbonización. Y esa oportunidad solo va a ser real si los puertos son ese lugar de conversión de la commodity, la electricidad renovable, en valor añadido, realmente que puede ser comercializado y exportado. Y ahí es donde los puertos, y especialmente en nuestro caso el puerto de Bilbao, puede jugar un papel muy relevante y ya estamos desarrollando actividades para desarrollar esos corredores que nos van a permitir llevar los productos de muy alto valor añadido, como podría ser el combustible de aviación descarbonizado, al norte de Europa, que son los mercados tractores en este caso, ¿no? Y bueno, sin más, muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor, sobre todo por ceñirte en tiempo. Ya hemos visto que el desarrollo cualitativo, tecnológico de Petronor y Alba, ese salto ya está dado. Luego hablaremos, si tenemos tiempo, del salto cuantitativo, cuáles son los vectores y qué tiene que ocurrir para que eso ya pasemos a otra escala y realmente podamos exportar, descarbonizar local e internacionalmente en Europa. Siguiente ponente, Roberto Castilla, es director de Brittany Ferries, licenciado, máster en Shipping, Dirección y Recursos Humanos. Lo más importante es que eres el director para Brittany Ferries de toda España, con escalas de buques híbridos y a gas natural tanto en Santander como en Bilbao. En Bilbao ya tenemos 6 escalas y tienes planes de futuro. Esta es la visión del armador, que es la que nos interesa. ¿Cómo veis el futuro para la descarbonización del transporte marítimo? Pues muchas gracias, Andima. Buenos días a todos. Antes de empezar explicando un poco la historia de Brittany Ferries. Brittany Ferries es una naviera bretona fundada en 1972 por una cooperativa de agricultores bretones que querían transportar sus productos hortofrutícolas desde Bretaña a Reino Unido, allá en 1972. Han pasado más de 50 años, podemos decir que hemos desarrollado plenamente el concepto de autopista del mar en el arco atlántico, uniendo Francia, Reino Unido, España e Irlanda. En Brittany Ferries operan 12 puertos, 5 en Francia, 3 en el Reino Unido, Plymouth, Portsmouth y Poole, 2 en España, Bilbao y Santander, y otros 2 en Irlanda, Rosslare y Cork. En Bilbao, como bien decía Sandima, tenemos 6 escalas semanales, unimos Bilbao con Portsmouth, Poole y Rosslare, con 2 buques RoPax y un buque RoRo. Y sin duda, Brittany Ferries estos años ha hecho una inversión muy fuerte en sostenibilidad. Estamos hablando que hemos invertido más de 600 millones de euros en renovar la flota. Empezamos en el 2022 justamente en Bilbao con el buque Salamanca, que fue el primer buque operando en el Golfo de Vizcaya propulsado por GNL, el primer buque en Europa. En el 2023 seguimos con el Santoña, que son buques propulsados por gas natural licuado. Como bien sabrán en la audiencia, el GNL es uno de los combustibles más respetuosos con el medio ambiente. Estamos hablando que reduce un 99% las emisiones de óxido de azufre, un 85% las de óxido de nitrógeno y bueno, reduce el 20% el CO2. Sin duda, todos sabemos que el GNL es un combustible de transición. Si nos enteramos aquí dentro de 15 años, quién sabe cuál será, 15 o 20 años, cuál será el combustible. Pero bueno, GNL estamos de acuerdo que es el combustible de transición. Y ya Brittany Ferries ha dado un paso más, y es un paso gigantesco, que estamos hablando ya de buques híbridos. La semana que viene, justamente,
empezará a operar el nuevo buque San Malo, que es el mayor buque jamás construido híbrido, Ropaz, y empezará a operar en el Canal de la Mancha la semana que viene. San Malo. Y ya en abril de 2025, dentro de 2 meses, tendremos el segundo buque híbrido, el Guillón de Normandí, que también empezará a operar en el Canal de la Mancha. Esto empezará en el Canal de la Mancha este 2025, pero sí que es importante para el puerto de Bilbao. Ya estamos trabajando conjuntamente el Departamento Técnico Brittany Ferries con el Departamento Técnico de la Autoridad Portuaria de Bilbao para cuando esté el OPS, la electrificación de los muelles, finales de 2026, primeros de 2027, uno de estos buques pueda venir a hacer pruebas ya al puerto de Bilbao y ya tengamos el OPS en marcha en Bilbao. Seguro que veremos dentro de poco algunos de estos 2 buques aquí. Y este ha sido un salto enorme. Como les digo, empezamos la semana que viene ya en el Canal de la Mancha con estos buques. Otro paso en la sostenibilidad y con nuestro compromiso es la etiqueta Green Marine Europe. Por 4º año consecutivo hemos sido premiados con esta etiqueta, que premia nuestro trabajo en pro de la sostenibilidad y el compromiso medioambiental, reduciendo los gases de efecto invernadero y, sobre todo, la gestión de los residuos y los desechos en nuestros buques. No solo esta etiqueta, que muestra, como digo, por 4º año hemos sido premiados, sino nuestro trabajo en pro de la sostenibilidad, trabajando con diversas universidades y en procesos, en proyectos, grandes proyectos de investigación europeos. Pongo varios ejemplos. Estamos trabajando con la Universidad de Sorbona en París y en la Universidad de Exeter. Tenemos varios proyectos, resumo alguno, que es la recogida del plancton en el Golfo de Vizcaya en nuestras travesías para hacer un estudio sobre el calentamiento global. También que recogemos muestras en el Golfo de Vizcaya, muestras de agua para el estudio. Y bueno, de lo que más estamos orgullosos en nuestros últimos años en el trabajo con la asociación ORCA, que es una asociación benéfica ecológica, cuyos científicos suelen estar durante 6 meses embarcados en nuestros buques con dos proyectos paralelos. Uno es la investigación oceanográfica, sobre todo el estudio de los flora y fauna, en este caso ballenas y delfines en el Golfo de Vizcaya, durante esos estudios durante todo el año embarcados 6 meses, pero lo que más nos importa a nosotros y a nuestros pasajeros es que estos mismos científicos hacen una divulgación muy importante durante las travesías de Bilbao-Portsmouth a los pasajeros que embarcan en el estudio del Golfo de Vizcaya. Y se suelen dar charlas durante las travesías, se hacen seguimientos de delfines y ballenas en el Golfo de Vizcaya, y es un trabajo que llevamos haciendo años, tanto en Bilbao como en Santander, y estamos muy orgullosos de ellos. Acabo ya, que para mis compañeros, solo recalcar que ya no es Brittany Ferries que haya hecho una inversión muy importante, 600 millones de euros en nuevos buques, sino dar prioridad a apostar por las regiones y en los puertos donde operamos e intentar dar esa visibilidad a la sostenibilidad. Muchas gracias. Muy bien, eskerrik asko. Yo diría que Brittany Ferries ha sido pionero en España. Con vosotros iniciamos la terminal de gas en Bilbao y la gasinera aportando gas natural a los buques. Primer puerto que teníamos esta instalación y la pusimos en marcha, gracias a vosotros. Y esperamos que gracias a vosotros también a finales del 2027, principios del 2028, seamos el primer puerto en España donde ya podemos conectar ferries, vuestro ferry San Malo, por ejemplo, en el puerto de Bilbao, y tener ya un buque híbrido gas eléctrico conectado a la red. O sea, sois tractores, sois muy importantes y nos acompañáis, un socio vital en la descarbonización del puerto de Bilbao. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente, Pedro López Muniesa, una vida dedicada a la intermodalidad. Actualmente eres director para Europa, de Europa Sur, de Iguals. Tienes una visión global de lo que es la intermodalidad, porque sois principalmente transportistas por carretera, pero contáis con todos los modos de transporte. Eres uno de los principales, o el principal cargador de remolques en el puerto de Bilbao, utilizando los buques Ro-Ro. Tienes una visión muy completa de lo que es la intermodalidad y cómo los diferentes elementos de transporte se pueden combinar en aras de la descarbonización. Pedro, por favor. Gracias al puerto de Bilbao por la invitación y gracias también a la Cámara de Comercio por la oportunidad y por haber organizado el evento. No se ve la presentación. Si le das a aceptar,
te saldrá. Perdonad, es que como estoy viendo la... Pero bueno, si no, voy empezando mientras le das a... por no perder tiempo. El mensaje, dale a aceptar y te saldrá la presentación. Bueno, si no os lo voy contando, me lo sé de memoria. A ver, dejadme que os cuente, bueno, primero os introduzco un poco quiénes somos. Eguals es una empresa de transporte por carretera, familiar, holandesa, con 119 años. El año que viene cumplimos 120, o sea, ya tenemos cierta experiencia en este tema. Cuarta generación, familiar, que sigue un poco en la cabeza de la compañía y de la dirección. Estamos presentes en 14 países, tenemos 29 oficinas, todas propias, 2.500 empleados, una parte importante, la mitad son conductores y la otra mitad pues somos gente de esta de las oficinas. Tenemos una flota de tractores, 2.000 unidades, la mitad son propios y la mitad son subcontratados, y en este momento 4.700 semirremolques, llegando a final de este 2025 a 5.000. Hago hincapié en este dato porque, si os fijáis, el ratio es 1:2, ¿no? Es decir, movemos el doble de semirremolques con la mitad de tractores y conductores. Y el motivo es porque los semirremolques viajan siempre no acompañados, ¿no? Aunque somos una empresa de carretera, el 50% de nuestra actividad total anual se realiza con una solución multimodal, bien sea tren, bien sea barco o ambas dos, ¿no? Según un poco el destino final. Estamos realizando, el año pasado realizamos 30.000 envíos multimodales desde Iberia hacia el norte. El puerto de Bilbao es uno de los principales puntos de salida y de entrada de mercancía. Trabajamos con vosotros desde hace más de 15 años, con Brittany, pero sobre todo con Finnlines y con su operador local, que es Story Betolaza, con el que tenemos una relación estupenda. No se ve el mapa, es una pena, pero por explicaros, la parte oeste de Europa, la parte atlántica, donde sí que tenemos las conexiones multimodales marítimas, estamos trabajando, conectando toda la fachada atlántica, principalmente Inglaterra, Irlanda, los nórdicos con el puerto de Zeebrugge, y luego la parte más europea, más continental, la parte este de Europa, todas las conexiones las realizamos por tren. El año pasado realizamos 166.000 movimientos multimodales, que es una cantidad muy relevante, y trabajamos en Europa con 110 hubs o marítimos o ferroviarios. Tenemos 3 productos principales, la carga completa nacional e internacional. Insisto, en la parte internacional siempre que podemos enviamos el semirremolque no acompañado con una solución multimodal. Tenemos también un servicio de LTL que conecta los países periféricos de Europa con un hub central que tenemos en Holanda, pero también las lanzaderas que conectan los depósitos se realizan con nuestra flota multimodal, por tanto, menos emisiones. El año pasado, en el tráfico de España a Europa y Europa a España, hemos conseguido ahorrar más de 12,5 millones de toneladas de CO2 gracias a utilizar las soluciones multimodales. Hago hincapié en un tema que es muy relevante para nosotros, porque la parte del ESG y la sostenibilidad, que se ha mencionado anteriormente, ¿no?, por todos los participantes. Nosotros entendemos que la sostenibilidad es muy importante en la parte de las emisiones, pero también es muy importante en la parte de las personas, ¿no? El ESG habla precisamente de todo esto, ¿no? Y nosotros, además de que nuestro modelo de negocio o modelo operativo ayuda mucho a la parte de las emisiones, pero tenemos especial hincapié en la parte de las personas. Yo creo que todos sabéis que, porque es muy repetitivo, no era tan importante hace unos años, pero cada vez se comenta más, la falta de conductores es un problema social. Yo no diría que sea un problema de la empresa de transporte, es un problema social. En toda Europa, en España es un problema muy, muy relevante. La edad media de la plantilla de conductores está por encima de 52 años y subiendo, ¿no? No es un sector o una profesión que sea especialmente amigable para la gente joven, y es muy complicado captar gente joven que quiera coger un camión y dedicarse a ser transportista, ¿no? Entonces, el modelo, mira, parece que ya... Bueno, da igual, vamos a seguir. El modelo que tenemos, pues permite que nosotros, para que os hagáis una idea, el año pasado, como os comentaba, hicimos 30.000 envíos multimodales. Entonces, nosotros tenemos 150, 160 tractores y conductores que solamente hacen recorridos domésticos. Al final, utilizando el puerto de Bilbao, el puerto de Santander, las conexiones ferroviarias de la parte de Cataluña, nuestros tractores lo que hacen es, desde el puerto, pongamos en este caso Bilbao,
pues Madrid, Valladolid, Burgos, pero siempre, siempre es un recorrido doméstico que les permite dormir en su casa muchísimas noches de la semana, desde luego estar siempre el fin de semana en su casa y tener una vida normal o lo más parecida posible a la que tenemos el resto de las personas, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Tenemos también una parte importante de formación interna. El tema de la retención del talento, la captación de talento es muy, muy relevante. En España no tenemos demasiados problemas, pero, por ejemplo, en Benelux, en la zona del centro de Europa, tenemos muchos problemas para conseguir gente que tenga experiencia en transporte, gente que quiera venir a trabajar. La gente joven se está incorporando, tiene otras prioridades, ¿no? No lo estáis viendo todos, ¿no? En vuestras empresas. Tienen otra forma de comprometerse con la compañía, que yo no digo que sea mala, lo que sí que es que es diferente. Entonces, bueno, esta parte de la sostenibilidad y de las personas también es muy importante para nosotros. Tenemos la etiqueta, el año pasado conseguimos la etiqueta oro de EcoVadis, precisamente por toda la parte de las emisiones. Y bueno, por acabar, hace unos años, antes del COVID, yo recuerdo que cuando íbamos a vender nuestra filosofía multimodal a los clientes, algunos están aquí, pues nos miraban un poco con cara de que nos están contando estos tipos, ¿no? Que van en vez de ir por carretera, que es lo que hemos hecho toda la vida, que seguro que el camión va a llegar, tal, metamos el semirremolque en un barco, que ya veremos si llega, ¿no? Y que no tal, o en un tren, ¿no? Y esto era complicado. La verdad es que la única forma que teníamos de convencerse era por un tema de precio. O éramos más baratos, no había forma de que nos dieran un viaje, ¿no? Yo creo que el COVID cambió muchas cosas, el Brexit cambió muchas cosas. Para nosotros personalmente el Brexit ha sido una bendición. Inglaterra es nuestro principal mercado y además el más rentable y bueno, el transporte multimodal ya no es futuro, el transporte multimodal es presente. Las soluciones multimodales permiten, bueno, hacer frente a muchos de los retos que teníamos y que tenemos. Y bueno, os animo a los que todavía no os habéis atrevido a confiar en una solución multimodal que lo hagáis porque bueno, el servicio es estupendo y los operadores marítimos dan un servicio estupendo, el producto también, así que animaros que así ayudamos todos a contribuir a las emisiones, etcétera. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Por la falta de la presentación. No, perdona tú que no hayamos puesto la presentación, pero has explicado perfectamente lo que es Equals y la apuesta por la intermodalidad y sobre todo por el reto que tenemos con el relevo generacional, cómo lo afrontáis y cómo también sostenéis a las personas en la empresa y les motiváis para que se incorporen. Luego podemos hablar un poco más al respecto. Nuestro último ponente y no menos importante es Iñaki Barrión, ingeniero de caminos, ingeniero de caminos, Executive MBA por el IES, una vida dedicada al ferrocarril, has estado en órganos directivos, think tanks, de reflexión, nos puedes contar muchísimo sobre el ferrocarril. Te podemos decir que el puerto de Bilbao está muy ocupado en lo que es la conectividad y en lo que es el transporte por ferrocarril. Es para nosotros una herramienta fundamental de futuro. Y nos va a interesar sobremanera lo que nos vayas a contar. Adelante, por favor. Muchas gracias, Egunon. Si no te importa, me voy a poner de pie porque no veo el reloj y no veo la pantalla, entonces lo veo de otra manera y me controlo el tiempo yo mismo. Bueno, antes que nada, muchas gracias y felicidades al Puerto de Bilbao por esta celebración, por esta organización de este congreso y por haberme invitado, por haber tenido la confianza en mí para hablaros un poquito del ferrocarril y muy rápidamente. Bueno, pues como decía Andima, este soy yo, ya me ha presentado. Básicamente, pues podemos resumirlo todo diciendo que yo he dedicado toda la vida profesional al ferrocarril. El sábado hizo 44 años que ingresé en Renfe y aunque ahora estoy jubilado de Ferrocarril Público Español, pues sigo dedicándome al ferrocarril, como no puede ser de otra manera, en la medida en que pueda contribuir como consultor o como profesor o como otras actividades. Yo quería decir tres cosas fundamentales, recordar lo que es la filosofía del ferrocarril, por qué existe el ferrocarril, la funcionalidad y una pequeña conclusión. El ferrocarril no es sinónimo de sostenibilidad, es sinónimo de capacidad. Es sinónimo de sostenibilidad cuando se hace bien, porque muchas veces no se hace bien y entonces es lo contrario a lo que deseamos. Es decir, hay que hacerlo bien y entonces tendremos capacidad y sostenibilidad.
El ferrocarril es un sistema complejo. Tenemos tendencia a pensar que el ferrocarril es la infraestructura, que me acabe en la línea de no sé qué, que compro no sé cuántos trenes. No, el ferrocarril son los servicios. La infraestructura es la consecuencia. Eso es fundamental. Como no consideremos eso así, pues vamos mal. Y de hecho vamos mal. Todos los elementos que componen el sistema ferroviario tienen una vida útil muy larga. Larga quiere decir decenios, incluso siglos. Y tienen que vivir todos los elementos conviviendo entre sí. Infraestructuras de hace 100 años, vías de hace 30, locomotoras de hace 10, maquinistas de hace 20. Todo eso tiene que convivir. ¿Y qué es lo que concluimos de eso? Pues que todo lo que organicemos hoy, todo lo que decíamos hoy, va a vivir muchos decenios y tiene que convivir, y tenemos que tener esa visión de futuro, tiene que convivir con otras cosas que en su momento aparecerán. En ferrocarril tenemos que ser eficaces y competitivos, porque si no desaparecemos, como ya ha pasado en alguna ocasión. Las instalaciones portuarias son terminales, es como las estaciones para viajeros, entonces es fundamental para aportar esa capacidad que requiere el ferrocarril y que ofrece el ferrocarril, tener buenas instalaciones de todo tipo, terminales en el puerto y en el otro lado. Las mercancías van a otro sitio y en ese sitio también tienen que tener, sea terminal logística o sea lo que sea, pues tiene que tener su funcionalidad. La línea por donde circula el tren es fundamental. Tenemos que defender ese concepto de red. Está muy de moda últimamente hablar de los corredores europeos y del corredor mediterráneo, el corredor atlántico, el corredor no sé qué. Bueno, lo que hace falta es una red. Igual que hay una red de carreteras, necesitamos una red de ferrocarril, pero una red quiere decir una cosa homogénea, una cosa donde puedan circular los trenes independientemente por una línea o por otra. Esta figura de aquí creo que es muy gráfica. Un barco puede cargar 10.000 contenedores de 40 pies, quizá más, quizá menos. Un tren en Europa, 20, 30, 40 contenedores, debería cargar bastante más. En Estados Unidos cargan 200, que eso ya empieza a ser interesante, y un camión carga 1. Quiere decir que si yo quiero llevar un camión, un contenedor desde el puerto de Bilbao hasta Arrigorriaga, digo Arrigorriaga por citar un pueblo de por aquí cerca, que por cierto tiene la estación más bonita del mundo, y es que tenía que decirlo. Pues bueno, cogemos un camión, pero si tengo que llevar 100 contenedores a Salamanca, hombre, la opción tren tiene que ser ya interesante y desgraciadamente no siempre lo es. Voy a proponer un pequeño ejercicio. Esto es Google Earth, es decir, esto está copiado del ordenador. Esto es Norteamérica, hacemos un pequeño zoom en la región de Los Ángeles, hacemos un pequeño zoom en el puerto de Long Beach, que es un buen puerto, en fin, también es un puerto importante. Hacemos un pequeño zoom en este área de aquí. Esto que vemos ahí no es precisamente un campo de fútbol. Si hacemos un zoom, vemos que eso es un bucle para cargar trenes de 2 pisos de contenedores. Es decir, que de eso que parece San Mamés, no solamente no es San Mamés, sino que es un artilugio que han tenido que inventar para poder montar trenes ¿de cuánto? Pues de 2,5 kilómetros. Esos trenes de 2 pisos de contenedores de 2,5 kilómetros llevan mercancía, esta es otra terminal del mismo puerto, y llevan mercancías ¿a dónde? Pues muchas de ellas cruzan el continente y van a Chicago, que es uno de los destinos más importantes. Pero es que también lo puede llevar otra compañía, es decir, que hay 2 compañías que compiten entre ellas y hacen 4.000 kilómetros, y si yo no soy eficaz, pues lo es el vecino, si no es Yupi, es Santa Fe. Pero es que también desde México tienen la oferta de llevarme el barco, en vez de a Los Ángeles, a un puerto del Pacífico mexicano, y desde ahí también van a México y pueden competir. Y en la competición está la relación calidad-precio que todos deseamos. ¿Eso por qué ocurre? Pues porque aunque hay distintas compañías en Estados Unidos, Canadá, México, lo que tienen es una homogeneidad del sistema que me da igual circular por una línea que por otra, como si fuera un camión en Europa. ¿Tendremos esto en Europa algún día? Pues ya veremos. Decía hace un momento el director general de Puertos del Estado que la mitad de las mercancías que van por ferrocarril en España van o vienen a un puerto. Si pensamos en dónde van y vienen con respecto al ferrocarril, las mercancías de los puertos, pues nos tendríamos que echar a llorar. Esto es capacidad y esto es lo que hay que darle al ferrocarril. Aquí tenemos un ejemplo, llegando precisamente a Los Ángeles. Este es dos de los corredores que acabamos de ver en el puerto de Long Beach.
2 compañías que compiten cada una con sus vías, cada una con sus trenes, y ahí están bajando una pendiente importante. Los túneles como este pues tienen 7 metros de alto y 5 metros de ancho. Ahí no hablan de autopistas ferroviarias porque eso para ellos es una chorrada. Es una chorrada porque no tienen necesidad de hablar de esas cosas. Si tienen trazado sinuoso les pasan cosas de estas, eso es un tren, y si tienen varios trenes, pues son varios trenes y no pasa nada, ¿no? Hay que darle capacidad al ferrocarril y hay que dársela en todos los sentidos. También le vamos a pedir sostenibilidad. Bueno, pues contaminación, electrificación, eficacia. No hace falta ser eléctricos, tener un ferrocarril eléctrico para ser sostenible. En Estados Unidos la mayoría de los trenes son diésel, el 99%, y no pasa nada. Y tienen una eficacia muy importante. Economía. Siempre se ha dicho que los puertos son ricos, desde la época de los fenicios. Yo no sé, a lo mejor alguno se enfada porque lo diga. El ferrocarril es pobre, el ferrocarril hoy día no, y eso que se invierte mucho dinero. Dicen, hay que invertir más. No, hay que invertir mejor. Se está invirtiendo muchísimo dinero en el ferrocarril, pero no le estamos sacando el partido que queremos. Los ferrocarriles de mercancías pueden y deben ganar dinero. Todos esos trenes que hemos visto en Estados Unidos son trenes privados que ganan un dineral, ganan muchísimo dinero. Invierten dinero porque saben que van a ganar dinero. Los ferrocarriles de viajeros es otra cosa. Desde el punto de vista social, bueno, pues la seguridad es fundamental. Yo también presido la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y afortunadamente en los puertos no suele haber muchos accidentes y los pocos incidentes que hay afectan fundamentalmente a la funcionalidad. Eso es importante, no tanto ya porque se muera gente, sino porque respetan la funcionalidad. El éxito del ferrocarril es la planificación. Hay que planificar los servicios, hay que planificar las infraestructuras en función de los servicios. Hay que crear una red de puertos, una red de ferrocarriles, una red de servicios. El ferrocarril de cargas tiene que ser como los barcos, como los animales de carga, valga la comparación. Tienen que ser simples, robustos, eficaces, accesibles, disponibles. No hace falta grandes sofisticaciones. La Unión Europea dice que una locomotora de una tecnología que puede recorrer no sé cuántos países. Bueno, pues sí, pero una cosa muy sencilla, una cosa que no se averíe, una cosa que tenga un coste adecuado y que sepa que voy a poder depositar en él la confianza total, que el tren me va a llegar y que voy a poder tener, pese a cualquier inclemencia que tenga, voy a poder tener esa eficacia. Esa funcionalidad, bueno, pues está basada en elementos como la interoperabilidad, que no tenemos que avanzar mucho en España y en Europa. En los anchos de vía tenemos que hacer algo porque no puede ser que tengamos redes distintas cuando no somos compatibles entre nosotros mismos. Longitudes de trenes, enganches automáticos que nos permitan hacer esos trenes, ya no digo de 2,5 kilómetros, pero al menos que tengan un mínimo de eficacia. La Unión Europea propuso trenes de 750 metros y bueno, pues no, es bastante pobre como expectativa. Sin embargo, ya nos ha recortado, ahora dice ya 740. Y bueno, pues estamos yendo para atrás. La señalización de altas prestaciones, bueno, pues la señalización que sea eficaz. No hace falta grandes sofisticaciones porque el ferrocarril de mercancías no es el ferrocarril de alta velocidad. Necesitamos unas normas comunes de operación, licencias, homologaciones. Hay muchísimo que hacer en el ferrocarril europeo. Lo que se decide hoy en el ferrocarril se pone en marcha dentro de entre 5 y 10 años, pero va a estar disfrutando, sufriendo la sociedad esas decisiones durante decenios. Es decir, tenemos que ser conscientes de que lo que ocurre ahora no es culpa de los que mandan ahora, es culpa de los que mandaron hace 40 o 50 años que lo estamos sufriendo ahora. El ferrocarril de mercancías no necesita grandes sofisticaciones tecnológicas, necesita que sea eficaz. La digitalización, pues como todo el mundo, la descarbonización. Veremos a ver lo del hidrógeno para el ferrocarril, para maniobras en los puertos, para grandes distancias. De momento no parece que la tecnología esté disponible, pero bueno, hay que seguir avanzando y creyendo en la innovación, la seguridad y la ciberseguridad. Conclusión, si queremos que en el comercio mundial creemos las tendencias del comercio mundial, creemos en las condiciones operativas, en los planes futuros, los puertos quieren contar con el ferrocarril, pues hay que dotarle al ferrocarril, no necesariamente por parte de los puertos, por parte de quien decida, y ahí lo dejo en el aire,
la eficacia, capacidad, terminales y talento para todo el que tenga algo que ver con las decisiones relacionadas con el ferrocarril. Bueno, estos son mis mensajes así muy rápidamente y bueno, pues estoy a disposición de quien quiera algún comentario o pregunta cáustica o no cáustica. Muchas gracias. Muchas gracias.